veía a Seba, la estaba re sufriendo. Yo la estaba pasando para el culo. Me hacían meditar, me hacían hacer estiramiento de yoga. Muerto de calor. No seas arrogante, aprendé. No seas arrogante, deja toda tu rutina de lado y hacé todo lo que te dicen. Katy reserva masaje para los dos. Y hay una chica y un chico. Y a Katy la chica la agarra y se la lleva. Está perfecto. Sí, el tema es que quedé yo con el pibe. No me gustó en lo absoluto, me había sentido violado. Le costó un montón decirme porque temía desilusionarme. Cuando no respetas tus pensamientos por no dañar al otro, te dañás a vos mismo porque no te respetaste. Yo hago y hago y hago y hago, pero las cosas me salen para el culo. Te salen para el culo porque no te estás escuchando. Cuando te conoces mucho a vos mismo, empezás a desarrollar tu propia espiritualidad. Esto que está ocurriendo ahora, ¿vibra conmigo? Solo una persona que tiene miedo se conforma. Y en consecuencia, solo una persona conformista tiene miedo. Un marinero que no sabe hacia dónde va, cualquier puerto es buen puerto. Iba a hacer yoga, es incómodo, pero me sentía débil al salir. El inconsciente no te hace crecer y te mantiene en una posición de víctima. El sufrimiento consciente, cuando vos elegís conscientemente ponerte en incomodidad, te hace crecer. Cuando haces algo por fuerza, a huevo, porque tenés que hacerlo, te baja la energía. Andar a la deriva en la vida, sin tener claro hacia dónde están yendo juntos, hace que esa relación, tarde o temprano, esté destinada al fracaso. El diablo es muy astuto. Y tenemos que ser más astutos que el diablo. Si no honras tu vida, no vas a poder honrar absolutamente nada. No te confundas, el diablo no es el malo. Te estás autocastigando y estás eligiendo tu pésimo destino. Bienvenidos, nuestra gente, a Parejas Visionarias. Estamos acá en un espacio distinto, más improvisado. Estamos ni más ni menos que en India. Y les traemos un tema candente, porque su pareja espiritual favorita estuvo en aprietos, literal, porque nos vinimos a hacer un retiro espiritual de yoga y meditación, que nos dejó muchos sopapos, muchos aprendizajes, y se lo queremos compartir. Queremos compartirles lo que fue para nosotros, cómo lo vivimos y también compartirles la esencia para que ustedes puedan sacar de la adversidad que vivimos la semilla de ventaja equivalente. Amor, bienvenida al podcast número 8. 7. 7, ok. No, es que todo en India ha sido una destrucción de expectativas. Una Destrucción de egos. De ego, literalmente. Porque empezando por el cuento, gracias por esa bienvenida. Bienvenido tú también, amor. Gracias. El regalo era para mí, en teoría. Eso es lo más cómico del asunto, literal. O sea, cuando estábamos en un crucero recorriendo el Mediterráneo, era el cumple de Katy, fue el cumple de Katy en abril, 17 de abril, y como ella siempre había querido ir a India y estábamos tan cerca de India, yo dije, bueno, le regalo el viaje más un retiro, porque nos conocimos cuando ella estaba en un ashram, entonces era como dije, bueno, le regalo eso. La cosa es que fue hace 2 meses atrás prácticamente, sí, 2 meses, y cuando vinimos a India y fuimos para el retiro y toda la cosa, claro, o sea, lo que no nos habíamos puesto a pensar es que ya no éramos las mismas personas. Y ahí es donde, claro, esa fue la primera cosa que ignoramos. Que estábamos yendo a un lugar que quizás ya no queríamos ir porque ya no estaba alineado con quiénes éramos. Y literalmente tuvimos que cancelar 3 veces. O Señales. sea, 2 veces para que en la tercera sí poder ir. Y incluso cuando nos mandan la lista, bueno, vos me mandaste la lista a mí de todas las cosas que teníamos que llevar, yo dije, ay no, qué paja, todo eso tenemos que llevar, mejor. Ya no me están dando ganas de ir. Y de principio incluso a mí me parecía como raro que él había elegido eso, pero yo por no desilusionarlo, no se lo había dicho. Entonces fue como que desde las 2 partes estábamos ahí. Una gran prueba para todo lo que les vamos a contar. Es que fueron, o sea, desde entrada vieron esas señales, sí, literalmente. Para que se hagan una idea, hasta tuvimos que perder un vuelo porque perdimos una visa, o sea, a mí no me dieron la visa a tiempo para ingresar. Entonces desde ahí había muchas señales. Lo que pasa es que nosotros era como, bueno, vamos, o sea, tenemos que... Es la típica actitud del luchador, ¿no? Decir, ok, hay trabas, tengo que a huevo forzarlas. Pero claro,
Arrancá a contar, amor, porque la primera adversidad, o sea, para que se hagan una idea, les organizamos este episodio. Gracias por colaborar. No sé si se escuchará, pero al lado hay una obra y... Están soldando al mango, Exacto. literal. Y no sabemos si vamos a poder terminar este capítulo en realidad, porque creíamos que este espacio iba a tener las cámaras, no, entonces trajimos nuestra cámara, los micrófonos. A todo a huevo. Sí, este episodio está saliendo modo India. O sea, Modo India, a huevo, literal, lleno de adversidades. en este momento sí, por lo menos la cara que estamos viviendo de India. Exacto. Pero en fin, la cosa está es que la primera adversidad que vivimos fue que el viaje al ashram estaba previsto para que sea de 5 horas. Acabó siendo de 9 horas y media. O sea, el doble básicamente. Y esa fue también otra señal, otra adversidad que la disfrutamos, ¿no? No es que llegamos enojados. Llegamos cansados porque estábamos saturados de tránsito. Pero esa fue otra adversidad que empezó a aparecer y que se iba a empezar a acumular con las siguientes que iban a venirse los 3 días posteriores. Porque para adelantarles y que tengan contexto, todo esto nace porque el retiro era de 7 días y nos quedamos 3. Al tercer día, chao. Nos fuimos y nos tardamos. Pero bueno, ¿qué pasa, amor? ¿Cuál es el tema? O sea, con las adversidades, ¿qué pasó ahí? Bueno, nosotros llegamos primero a Delhi el viernes y decidimos quedarnos, bueno, vos habías planeado quedarnos esa noche ahí y al otro día salir para el ashram, que por suerte salimos un día antes porque el retiro empezaba el domingo. Llegamos, descansamos esa noche y el retiro empezaba a las 4 de la tarde del domingo. Y nos íbamos a quedar hasta el sábado, creo que era, o domingo, no sé bien. Sé que eran 7 días, pero cambiaba. Domingo de mañana salíamos. O sea, hubiésemos salido ayer, pero el miércoles fue que dijimos, ya está. O sea, ¿para qué lo vamos a seguir retrasando? Cuestión que para llegar a esa conversación sumamente incómoda, todo lo que tuviste que atravesar. ¿Por qué? Cuento mi experiencia primero. Si bien yo estaba como con eso de ¿para qué un ashram? ¿Para qué un retiro de yoga y meditación? Cuando en realidad incluso en esta última etapa he estado conectando muchísimo más con el Ayurveda en sí. Y todo era como, ¿qué vengo a hacer yo acá? Pero como siempre confío en que hay algo más guiando, yo decía, bueno, está. Algo va a haber, ya me voy a enterar en el proceso. Sigamos confiando, sigamos avanzando. Sorpresa mía, que me termino dando cuenta de reafirmar algo que siempre ha sido en mi proceso, el hecho de no poner tantos límites, ¿no? De no acentuarme tanto en esas duditas que van surgiendo y decir, bueno, pero no me cierra del todo, entonces no. Porque cuando te cierra del todo es un sí. Cuando hay duda es más no que sí. Y a veces ahí se puede reconfigurar mirándole un poquito más de lleno. De decir, bueno, pero ¿es todo lo que no me cierra o es una parte? Pero siempre es un no antes que el sí. Y yo no me había dado cuenta que estaba diciendo que sí a todo el ashram por el hecho de terminarlo, por el hecho de completarlo, por el hecho de que estábamos ahí, por el hecho de que era el regalo de cumpleaños. Y no me estaba sintiendo conectada. De hecho, a mí me pasa que yo medito lavando los platos. Y en el ashram, aunque estuviera así, en la postura, rezándole al Japamala, no conectaba. Ni siquiera con el yoga. Era como, ¿qué estoy haciendo acá? Y todo el tiempo era, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Y qué estoy haciendo acá? Entonces para mí era una experiencia desconcertante, porque se suponía que yo tenía que estarla pasando bien, que estar en mi salsa. Y es esto, o sea, Seba me decía, vos estás en tu salsa. Y yo le decía, sí, porque no me era complicado el hecho de estar haciendo todas esas actividades, pero por el otro lado sí me era complicado, porque no tenía ni idea de qué estábamos haciendo ahí, cómo había sido que llegamos a ese momento. Entonces, mi gran dificultad estaba haciendo esa. Lo veía a Seba igual y era como, la estaba re sufriendo. Yo la estaba pasando para el culo. O sea, me hacían meditar con calor, me hacían hacer estiramiento de yoga con tremendo calor. Una cosa que detestaba literal, yo creo que eso porque tocaba mucho mi espiritualidad, pues yo me considero una persona muy espiritual, o sea, que conecta consigo mismo, ¿no?
pero nos hacían ir a un templo, sonaban unas campanas. Y lo cuento así porque a mí me desagradaba eso, entiendo que es su cultura, está perfecto, la respeto, no me gustaba para nada. El tema, ahí yo me estaba doblegando. La cosa es, iban, tocaban las campanas, sonaba eso al mango y yo no entendía qué hacía ahí, la gente estaba parada mirando y yo como muerto de calor. Y después nos metíamos para el templo ese y arrancaban a cantar, y arrancábamos a recitar mantras y cosas, y yo no podía cantar ninguno, no sé, estaba como descolocadísimo. Entonces toda la rutina que nos hacían hacer desde las 6 de la mañana a las 9 de la noche, para mí era totalmente incómoda, pero no una incomodidad que me hacía crecer, una incomodidad que bajaba mi vibra a una banda. Y así fue que el primer día, ok, lo hice, al segundo día lo hice entero también, pero ya me arrancaba a sentir mal. Y al tercer día, Katy reserva masaje para los dos. Cuestión que llego al coso de masaje, llegamos los dos, y hay una chica y un chico. Y a Katy la chica la agarra y se la lleva. Está perfecto. Sí, el tema es que quedé yo con el pibe. Cuando empiezo a procesar que tal vez es él el que me hace el masaje, es como me descoloca por completo, porque no me interesaba que un hombre me haga masaje a mí. Y esa fue la primera advertencia que no hice caso, el hecho de sentirme descolocado. Cuestión que accedí, no le hice caso a ese pensamiento. Literal lo que le dije a Katy después de salir de ahí es que no me gustó en lo absoluto, que me había sentido violado. Porque claro, no respeté mi pensamiento, literal salí violado de ahí. ¿Y qué pasa? Cuando no respetas tus pensamientos por no dañar al otro, lo que hace justamente es que te dañás a vos mismo porque no te respetaste. Y entonces salía avergonzado, literal. Y la vergüenza vibra increíblemente bajo, o sea, muy próximo a la muerte. Y ese día, una hora más tarde, yo ya me sentía que me moría, literal. A la noche hice fiebre y bueno, estuve viendo todo el proceso que obviamente trascendí porque tenía muchas creencias ahí, muchas cosas que no había visto, muchos traumas. Y sobre todo eso, me di cuenta de la importancia de escuchar a esa voz que nos venía hablando, como les decíamos al principio, hace rato, ¿no? O sea, hace rato Katy ya sabía que no le vibraba. Lo que pasa es que ella tampoco abrió la boca, tampoco dijo nada, como, ok, no me gusta, no quiero ir, no me interesa, ¿no? El hecho de decirnos la verdad y decirnos no nos interesa en lo absoluto. O yo, por ejemplo, que al segundo día ya sabía que no me interesaba seguir más, pero yo como no le decía nada, porque pensaba que ella estaba en su salsa, que se quería quedar. Y esta es una de las primeras grandes adversidades de las que queríamos hablarles, que fue justamente lo que aprendimos en el retiro, que es a sacar la semilla equivalente de ventaja asociada a esa adversidad mismo, porque claramente nos forjamos a través de ella de una forma que no está ni escrito, gracias a esas adversidades que fuimos pasando. Pero sobre todo, en pareja, nos dimos cuenta de la importancia, pero de la suma importancia que tiene el hecho de comunicarnos, pero no solo decir comunicarnos, ¿no? Porque eso se dice siempre, sino de decirnos la verdad. Porque podés tener un pensamiento ahora de tu pareja, pero ese pensamiento hay muchísimas chances de que no sea cierto. Y si no te animás nunca a preguntarle al otro y ver qué piensa y decir vos lo que pensás, ¿no? Yo le podría haber dicho a Katy, la verdad es que al retiro vamos 100% por vos, a mí no me interesa. Pero no, claro, es como que me dejé llevar, el regalo, esto que el otro. Entonces cuando querés acordar, te doblegás. ¿Y qué vida acabas viviendo? Una vida que decís, literal, los dos decíamos, ¿qué carajo hacemos acá? ¿Qué carajo hacemos acá? Sí, y acá la perfección del proceso también, porque vos de hecho me lo dijiste, que lo hacías por mí, pero yo decía, ¿cómo va a hacer algo por mí que lo eligió él y que yo de hecho ni siquiera lo tenía en mis planes? Entonces podía entender que era un regalo, pero cuando él me decía eso yo decía, qué raro, decía yo. Pero claro, su inconsciente usó todo eso, esa construcción de que le regalo a ella para experimentarlo yo, para tratar de que fuera como un poquito más blandito el proceso, ¿no? Sí, si no por mi propia cuenta no me pongo en un ashram nunca, o sea, nunca tomaría la decisión de ir a un ashram por mi propia voluntad. Exacto. Y lo mismo todo el proceso del ashram, o sea, los dos estábamos viendo como esas señales y esas cosas, pero teníamos que vivirlo, o sea, obvio, estábamos recontra guiados a hacerlo y por eso fue
de que siempre avanzamos más que el hecho de frenar. Y esa experiencia para cualquier persona que haya vivido el ashram, quizás le hubiese sido súper favorable, le hubiese sido súper rica y todo. Para con nosotros no nos aportaba mucho más que lo que nos aportó, y por eso decidimos, ya entrando un poco más en cancha, a finalizarlo ahí. Porque algo que ellos decían mucho, la guía, que era una señora, es la determinación y ¿cómo era la palabra que utilizaba? ¿Constancia? La constancia. ¿Disciplina? Disciplina era la palabra que usaba. La disciplina. Nosotros ya tenemos una rutina muy disciplinada. Nos levantábamos, de hecho, incluso antes que sonara la campana en el ashram para hacer las actividades. La cuestión estaba, que esto era otro punto que a Seba le estaba tocando muchísimo desde el primer momento, es que él no podía seguir su rutina de alto valor. Exacto, o sea, ese era el tema, el hecho de que fui ahí, por lo menos yo me expuse, y ya tengo una rutina muy alta. Me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana para hacer algo, por lo menos de ella, y que diga, ok, arranco el día bien, pero el tema es que todo el resto del día me siento totalmente desconectado. Me sentía desconectado porque cuando te conoces mucho vos mismo empezás a desarrollar tu propia espiritualidad. Y evidentemente era eso justamente lo que más estaba haciendo. Fíjense, o sea, que estamos hablando de nuestra experiencia personal, para que vean cómo influye la experiencia personal de cada uno en la relación. O sea, claro, son un equipo, están juntos, hay una pareja y todo lo que quieras, pero no dejan de ser individuos que tienen pensamientos, que tienen opiniones, que tienen quereres y sentires, que si no los comparten, si no los charlan, es cuando no hay una relación, no hay una pareja. O sea, la única forma de que se forme una relación es cuando compartís, ¿no? Sin compartir no hay relación. Y está perfecto. Nosotros a veces no compartimos, porque no hay relación ahí. Y está bien. Pero claro, tenemos una relación porque compartimos muchas cosas y conscientemente decidimos compartirlas. Claro, y en esto de la primer semilla que tomamos en este proceso de gestarlo en pareja, nos dimos cuenta de que seguíamos teniendo ciertas trabas en el hecho de comunicarnos la vibra que estábamos sintiendo, ¿no? Porque no sabíamos mucho ponerlas en palabras. Yo no sabía decirle exactamente a Seba, no me vibra por esto y esto creo que no es para nosotros. No sabía. Entonces, antes de no saber cómo decírselo, ni siquiera lo intentaba. Y eso nos hacía que nos separáramos y que perdiéramos fuerza como pareja. Entonces, Seba experimentó también eso todo en su cuerpo, porque no lo experimentó, no lo logró manipular en pensamiento, ordenarlo. Por ejemplo, otra cosa que a mí me movilizó un montón fue ver lo mucho que lo impactó a él el masaje, porque yo sabía que estábamos en India y que era 99% probable que le tocara un hombre, pero yo no sabía de cuánto le iba a impactar eso a él. Yo sabía de que quizás no le gustaba tanto, quizás rompía algunos conceptos por ahí, pero no sabía que le iba a generar ese trauma, digamos, la situación que le iba a experimentar como traumática. Ni yo sabía en realidad, porque incluso en el momento me animé a experimentarlo. No es que, o sea, sí sé que me violé por los síntomas después. O sea, lógico que no estaba entregado realmente a la experiencia, si no hubiera disfrutado. Pero como no disfruté, como hice fiebre al rato, es una señal clara. Pero está. Entonces está esas pequeñas semillitas ahí, esas pequeñas cosas que parecen que vamos dejando al azar, que parecen pequeñas y que no importan, en realidad sí importan y importan mucho, porque eso, primero, hace que la energía en pareja se sostenga y también hace que esto se pueda evitar traumas posteriores, o sea, que se pueda vivir de manera tan intensa experiencias de crecimiento posterior, porque vos vas a trascender esos pensamientos que tenías, esas herencias y todo, de cualquier forma, porque estás preparado para la experiencia, si no, no te lo hubiese dado la experiencia. Pero, por ejemplo, si me hubiese ocurrido comunicártelo antes, capaz que vos ibas con otra apertura a ese momento. O no iba. O no ibas, y entonces gestionabas eso desde otro lugar. Y no tenías que ir como al choque, desde la fuerza de hacerlo, que literalmente cuando hacemos las cosas desde la fuerza es que pasa esto, ¿no? Que nuestro cuerpo se contraria, porque es como que tenemos que sostener muchísimo con nuestro cuerpo lo que nuestra mente no tolera. Entonces, por ahí,
Primer punto importantísimo cuando vivan adversidades, creo que les podemos decir que acostúmbrense a escuchar a su conciencia y saber que de cada adversidad hay una semilla de éxito equivalente. Hay una ventaja equivalente al nivel de esa adversidad que están viviendo. Pero hasta que no reconoces la adversidad, no vas a obtener la semilla. Porque, por ejemplo, a mí me pasó eso justamente, ¿no? Que yo no estaba dándome cuenta que desde el día 1 estaba en una adversidad, pues la estaba pasando mal. Entonces, si no hay reconocimiento primero de que la estás pasando mal, no va a haber chance siquiera de ver la semilla equivalente con esa ventaja al nivel de la adversidad que estás pasando. Entonces, eso es lo primero que le diría a cualquier pareja, literal, que se acostumbren a ser honestos consigo mismo primero, ver cómo se están sintiendo y dar ese otro paso. Ese otro paso de decir, bueno, ¿para qué estoy experimentando esta adversidad? ¿No? Porque la gente se suele quedar en, sí, la estoy pasando mal. Bueno, ¿y qué haces con eso? No haces absolutamente nada. Pero si te acostumbras a preguntarte, ¿qué habrá de esto para mí? ¿Qué puedo sacar de esto que me va a hacer crecer y llegar a un siguiente nivel? ¿Qué trauma, creencia o límite me está estancando y que mi alma quiere que vea para que crezca y aprenda? Siempre está esa oportunidad. Siempre está. Pero no se llega a eso si no nos contamos verdad. Primero nosotros y también conversarlo en pareja, porque para algo somos un equipo, para avanzar y que las cosas sean más armónicas. Solo llegamos más rápido, pero juntos llegamos mucho más lejos. Literalmente. Y para profundizar en el segundo punto de cómo atravesar este proceso de adversidad y lograrlo exitosamente, habíamos visto que el propósito preciso en la decisión marca totalmente la diferencia. Ok, ¿arrancás? Porque, sí. Cuando nosotros ya de entrada nos dimos cuenta, o sea, cuando empieza a ocurrir todo esto, que no había un propósito preciso porque muchas cosas estaban trabando. Entonces, eso es falta de dirección. Cuando nosotros tenemos muchos caminos, muchas opciones adelante, y es como, ¿cuál? No estamos con el propósito claro. No hay decisión, ahí algo encauzado. Entonces es preciso de nuevo volver. Esto que está ocurriendo ahora, ¿vibra conmigo? Conectar con el corazón. O sea, más que con la mente, ya lo tengo pago, es esto, ya quedamos así, nos comprometimos con esto, aquello. ¿Y? Claro. Porque de ahí no avanzamos. O sea, desde ahí solamente estamos viviendo la vida de otros, no la nuestra. Entonces, de nuevo, la verdad. Esto es verdad para mí en este momento. Entonces defino mi propósito, claro, y ahí después sí veo, de nuevo, comunicarlo en pareja. ¿Vos cómo lo viviste esa parte? Y yo es la frase que siempre digo, pero que no me di cuenta. La de que un marinero que no sabe hacia dónde va, cualquier puerto es buen puerto. Literalmente, o sea, nosotros parecía que sabíamos hacia dónde íbamos, pero no, en realidad no. Porque el título era Retiro de Yoga y Meditación. Y se ve que en mi procesador mental no entró el hecho de que me iban a poner a hacer yoga todos los días y a meditar todos los días, por ejemplo, ¿no? Y que también incluiría sumergirnos por completo en su cultura. Me imagino que me llamó la atención el hecho de hacerlo y vivir la experiencia, pero es eso. O sea, justamente el hecho de que si no tenemos bien claro nuestro propósito exactamente, nos va a costar mucho incluso irnos de ese lugar. Porque, a ver, al tercer día, como lo decimos, podríamos habernos ido mucho antes, porque ya nos empezó a picar el bichito de qué hacemos acá. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos claro ya nuestro propósito de por qué hacíamos lo que hacíamos cada día. Entonces, ponernos en ese contexto, o tenía un propósito y sumaba al propósito mayor, o no lo tenía y había que irse rápido, que fue justamente lo que hicimos. Al tercer día nos fuimos. Claro, y fue brillante ese proceso, porque ahí nos dimos cuenta de cuán valiosa es nuestra rutina, que antes no la estábamos valorando tanto. De cómo cada cosa que hemos hecho en estos últimos 3 años desde que nos conocemos ha sido ser más precisos en lo que nos une y en lo que queremos darle al mundo, en lo que queremos dejar. Y cada cosa que hacemos, el horario que nos levantamos, lo que comemos, porque hasta con eso tuvimos tema en nuestro proceso. O sea, la comida era vegetariana, pero no era vegana. Nosotros estamos acostumbrados a comer vegano y, si se puede, hasta crudo mejor. Y claro, teníamos 3 comidas al diario. Nosotros por lo general veníamos de 2 comidas nada más, y no desayunando.
y comidas que elaboraban ellos, sumamente picantes también, que nosotros no tendemos a comer a eso. Y incluso yo le pregunté por qué tanto picante y por qué la comida estaba altamente cocinada, porque desde la Ayurveda, que es la medicina tradicional hindú, se habla de que hay comidas sádvicas que te acercan a la iluminación. Entonces, si vos comes comidas que son rajásicas o tamásicas, te llevan a estados más excitados o más depresivos. Pero la cuestión es que te hacen conectar con diferentes energías más densas del mundo. Y nosotros lo que siempre aspiramos en nuestro proceso es a elevarnos, elevar nuestra conciencia. Entonces ampliamos nuestro campo de conocimiento y podemos compartir muchas más cosas. Y cuando le hago esa pregunta, que bueno, nuestro nivel de inglés en este momento no es muy abundante, pero me pudieron asistir y preguntar, no nos contestaban. Y era como, básicamente con lo que yo me quedé ahí fue como, esto no es para mí. Porque por más de que esté bien para ellos, por más de que no se hagan preguntas más extras o que se fundamenten o excusen, se deriven por otros lados, bien, perfecto. Pero nosotros ahí volvimos a reivindicar que nuestra rutina es muchísimo más adaptada para nosotros. Y algo que yo no me había dado cuenta es que, porque esto era lo que me decía mi ego, ¿no? En una de las adversidades que me planteaba, no seas arrogante, aprendé. No seas arrogante, deja toda tu rutina de lado y hacé todo lo que te dicen. Sí, pero nuestra rutina ya está modificada en una alta calibración. Toda nuestra rutina, cada cosa que hacemos en el día, está dirigida hacia un propósito mayor. No dejamos cosas al azar. Y ahí lo que estábamos haciendo yo era dejar completamente a dirección de otra persona eso. Claro. Cuando vos sos una persona iniciante en este proceso, que no tenés rutina, que no sabés qué comer, que no sabés por qué haces lo que haces, te recontra sirve esa disciplina que ellos nos querían transmitir. Pero la cuestión estaba que nuestra disciplina era mucho más grande. Es como que un empresario quiera ser empleado y arranque a hacer la rutina del empleado. Pongamos el ejemplo de el CEO dice, ok, voy a ser empleado ahora de la empresa. Se funde la empresa. O sea, y exactamente eso hicimos nosotros. Teníamos nuestra propia rutina enfocada en el propósito y en la expansión, pero de repente dijimos, ok, no tenemos rutina. Es como, si lo pensás desde fuera, es tonto, es ridículo, pero claro, así es que teníamos que vivirlo y eso fue justamente lo perfecto. Ahora, ¿qué consejo cómo lo llevas esto para una relación de pareja? Siempre hay un propósito en pareja. Entonces es importante que todo el tiempo, cuando tengamos estas dudas y que estemos atravesando la misma situación, nos planteemos, bueno, pero ¿cómo le suma el propósito de nuestra pareja a esto? Esto que estamos atravesando, ¿por qué nos pusimos en esta situación? ¿Y qué hacemos con esto? Que literalmente fue lo que nos planteamos. Que llegamos a ese momento y Seba le costó un montón decirme porque temía desilusionarme. Y yo le digo, bueno, a ver, amor, déjame censarlo, pensarlo, experimentarlo, cómo me caían también sus palabras, que de hecho, mi sorpresa, no sé si te la dije, pero yo el día antes que vos me plantearas eso, yo ya estaba experimentando todo esto. Entonces era como, ya estuvo. Como, y yo estaba tratando de racionalizarlo. Es que, a ver, creo que la gente puede pensar que nosotros no hablamos. Y es todo lo contrario, hablamos una banda. Pero en esa rutina, claramente, como era desde las 6 de la mañana, y Katy se suele levantar como 5 y media, 6. Yo me suelo levantar 4 y media, pero me enfoco en mí, entonces no hablamos a esa hora. ¿Cuándo hablamos mucho nosotros? Cuando comemos. Y en este retiro no se podía hablar cuando comíamos, que estaba brutal, estaba interesante para conectar y todo lo que quiera. Pero no había mucho tiempo para conectar entre nosotros y tener nuestras charlas profundas. Entonces, claro, muy acostumbrados a eso, a tenernos el uno al otro y hablar de lo que nos pasa continuamente, no era esta la ocasión, entonces nos atrapó por ahí también, el hecho de que no nos estábamos comunicando. Hasta que, bueno, yo hice todo ese proceso interno, pasó todo lo que pasó y le digo, Katy, tenemos que hablar. Se lo dije varias veces, vamos a tener que hablar. Y ella como que seguía un poco la rutina y yo ese día dije, no voy a hacer nada. Ya ese día que nos fuimos, literal, el tercer día fue que yo en la mañana no hice nada, que era una rutina completa en la mañana. Katy fue, hizo la rutina, pero luego de comer fue que ahí
hablamos y ahí concluimos. Literal, fue eso. Sí, a mí no me queda claro, ya esta semana, para que se hagan una idea, ha sido como un mes para nosotros, de tan intenso que ha sido día a día todas las pruebas. Yo no sé si nos fuimos el miércoles o nos fuimos el jueves. Miércoles. El miércoles nos fuimos. De tarde a las 4 de la tarde. Entonces vos tuviste fiebre el martes a la noche. Exactamente. Ok. Y al otro día, él me dijo que no iba a hacer más las actividades, porque cuando se empezó a sentir mal, dejó de hacer las actividades, se fue a acostar con la fiebre y todo. Y cuando se levantó el otro día, se levantó bien. Esto es fundamental también, porque él procesó la noche anterior. Se sentía para el culo, pero bueno, de todas formas, trabajó en sí mismo para ver qué era lo que le estaba pasando. ¿Cuáles eran todos esos pensamientos que lo habían llevado a somatizar? Al otro día ya se levantó. Súper alineado. Recontra bien y recontra claro. Sí, muy claro. Y entonces ahí arrancó a decirme, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Y claro, yo quería seguir experimentando toda la mañana, con toda la rutina, para permitirme desde el lado consciente, porque yo también el día anterior para mí había sido un shock como verte así, y como mi ego me decía que yo tenía parte de culpa porque no te había dicho que era altamente probable eso, entonces quería experimentar la rutina de nuevo desde esta mirada un poco más consciente, ¿no? Desde, bueno, sí, ya vi que mi pensamiento me dice que me tengo que dar, ya vi que mi pensamiento me dice de que soy una floja si no hago esto, ya vi que mi pensamiento está menospreciando la rutina que a conciencia hemos construido. Todo eso. Entonces fui. Y ahí me di cuenta que verdaderamente a mí no me estaba aportando. Entonces, claro, cuando tuvimos la charla, después del mediodía, después del almuerzo en silencio, Seba me dice, ¿vos estarías dispuesta a que mañana nos vayamos? Y acá te voy a poner un freno, porque este es el tercer punto, decir la verdad. Sí, era el primero. No. Sí, mi amor. Decir la verdad. Vamos por el primero recién. No, vamos por el tercero. Porque ya dijimos del propósito preciso en la decisión. Entonces, no sé. Y acá vamos al tercero, pero ¿Cuál? Vamos a 3. la acción inmediata. Claro. Bueno, dale, claro. ¿Qué pasó? Justo a tiempo lo que ibas a decir. No sé qué querías decir de la verdad, pero... No, quería resaltar la importancia que tiene decirle la verdad a la pareja. O sea, es la base. O sea, decirle la verdad a la pareja es literal lo que los va a hacer construir y no hacerlo destruirse. Sí. Porque es lo que forma una relación. Pero es que la forma la vida misma, de hecho. Porque si vos no tenés verdad para contigo mismo, ¿cómo vas a pretender que una relación sea fructuosa? Sí. Y ni siquiera la relación contigo mismo. Porque es como, bueno, sí, yo hago y hago y hago y hago, pero las cosas me salen para el culo. Y te salen para el culo porque no te estás escuchando. Te estás escuchando a la mente tortuosa en vez de a tu corazón, a tu intuición y así. El tercer punto, acción inmediata. Acción inmediata, me encanta eso. Me ¿Por encanta qué? acción inmediata porque fue lo que hicimos en ese momento. Y acá es donde lo que les he compartido en otros podcasts, la importancia de escuchar a su mujer. Yo ya estaba decidido, ya te había compartido todo en esa mañana cuando hablamos que nos íbamos a ir. O sea, ya era como, bueno, amor, busca alojamiento, me dijiste vos y nos vamos. Yo incluso ya había hecho esa tarea, ya sabía más o menos dónde nos íbamos a ir o qué podíamos hacer, qué ruta seguir. Y le decía a Katy, pero nos vamos mañana, o sea, nos quedamos un día más y nos vamos. Y Katy me dice, ¿y por qué no ahora? Y claro, yo como, sí, o sea, voy, busco y si hay, nos vamos ahora mismo. Cuestión que nos fuimos ese mismo día, pero qué importante que es esa parte tuya, amor, que es justamente la que yo muchas veces resalto en los podcasts y que les digo a los hombres que escuchen a su mujer porque es literalmente ese oráculo. Claro, yo no estaba viendo que ya habíamos visto todo. ¿Cuál era el problema de irnos en ese momento? Sí, era más incómodo porque es como parece apresurado, pero no, si ya estaba todo absolutamente claro. Y se me viene otro ejemplo que hiciste algo parecido y que a veces me molesta al principio, ¿no? Porque me forja, claro. Cuando volamos desde Villa Soriano, allá en Uruguay, en helicóptero a Montevideo. Yo había reservado el helicóptero para que salga de Mercedes, a 30 minutos de donde nosotros vivimos. Y Katy me dice, ¿y por qué no de acá? Y yo con excusas directas, ¿no? No se puede, no hay lugar. Me dice, pero averiguá porque puede que haya. Y yo como, la puta madre, tengo que cambiar todos los planes ahora por... Pero era mejor, o sea, la idea tuya era mejor. Pero no es que sea una idea, es que vos ves más allá de lo que yo veo y eso hace que vayamos a ese siguiente nivel mucho más rápido, ¿no? La frase,
Solo llegas más rápido, pero juntos llegas más lejos. Pero también más rápido. Porque si hay dos personas conscientes, o sea, si el hombre escucha lo que la mujer está diciendo, es lógico que vayan a otro nivel, más lejos y más rápido. Literal. Brutal, y quiero recontra destacar también para las mujeres y para el hombre que todavía no se valora, porque vos te valoras muchísimo, pero es increíble cuando el hombre se autovalora y que la mujer todavía valora eso en él, y es tu determinación y tu claridad de avanzar también. Porque fíjense que en estos dos ejemplos que está dando Seba es: yo le planteo algo y ella lo mejora. Pero quizás a mí no se me ocurría nunca ese planteo. Y quizás a Seba no se le ocurría nunca mejorarlo. Claro. Y esto es de nuevo lo que siempre, y el propósito de este podcast: el equipo es una mente maestra. Uno va a aportar el masculino, la otra parte el femenino. Da igual el sexo, pero tienen que tomar una decisión, porque si uno no se centra en una energía, no se va a volver experto en esa energía. El otro, por consecuencia, tiene que volverse experto en el otro. Entonces, juegan mejor en equipo. A ver, si hay dos delanteros, pero no hay arquero, el equipo va a tambalear. Esto es igual. Entonces, es importantísimo también la precisión en esa configuración consciente que hagan de su pareja. 100%, amor, 100%. Y si algo pueden llevarse de eso es, literal, recuerden la importancia que tiene estar cada uno alineado, saber que van a tener dentro energía masculina y femenina, pero como vos decís, elijan una y llévenla a su máximo. O sea, en este ejemplo del helicóptero o ahora del ashram, yo tomé la iniciativa de irnos. Katy no la había tomado, energía femenina y yo energía masculina. Pero ese otro siguiente nivel es como, Katy se dio cuenta de otra cosa, o sea, subió más todavía en la energía femenina con su intuición de, nos podemos ir ahora, y yo ahí tenía la opción. Le decía, no, amor, nos quedamos, esto que el otro, me achicaba. O, bueno, ¿por qué no? ¡Pum! Entonces, claro, cuando querés acordar, esa mente maestra que se fue forjando, crece de forma desproporcionadamente rápida, pero porque se permiten escuchar también los pensamientos del otro, ¿no? En esa mente maestra. Literal, brutal. Entonces, por recapitular, estamos en este proceso de cambiar la configuración, de sacar la semilla positiva de eso que parece una adversidad. Primero, contarnos verdad. Uno mismo, Exacto. Saber eso, comunicarlo en pareja, contarlo en pareja. El dos, el propósito claro, o sea, recordarnos para qué estamos ahí y por qué estamos atravesando eso, y si nuestras verdades cambiaron, pueden que cambie el propósito también de esta. Entonces, modificar eso. Y lo tercero, acción inmediata. Exacto. Tomar acción inmediata cuando aparece la revelación. O sea, te diste cuenta que estabas en una adversidad como nosotros. Se dieron cuenta que la están pasando para el culo en un lugar. Bien. O sea, tomen acción inmediata primero con el proceso interno. ¿Qué estoy experimentando yo? ¿Qué estoy sintiendo yo? Porque los dos están en una adversidad. Y a veces, tal vez, la mujer no se dé cuenta. ¿Me explico? Entonces va a ser el hombre el que tenga que poner los huevos sobre la mesa y decir, amor, no me gusta esto para nosotros, por ejemplo. Yo lo que me he dado cuenta es que vos siempre me vas a seguir cuando yo tengo las cosas claras. Y cuando no las tengo claras, no, me vas a mostrar mis propios miedos. Entonces mi trabajo es clarificarme al acercarme a ti. Si hago eso, se genera la mente maestra. Si no, simplemente incluso puede que se debilite y nos tengamos que distanciar porque no va a haber una mente maestra. Y el cuarto punto, luego de que toman acción inmediata, no solo para verse dentro, sino para ejecutar lo que vieron, ¿no? Porque viste la adversidad, viste lo que te generaba, ejecutás, tomás una decisión en el mundo exterior. Es como que digas, sí, mi entorno no me suma, me quedo 10 años más y reservo un alquiler acá y pago. No, o sea, no me suma, me tomo el palo, me voy, chao. Pagaste algo, pero podés irte igual, aunque pierdas dinero, no importa, te vas. Eso es acción inmediata, es cuando lo ves y lo reafirmás, lo pasás por la carne, ¿no? No lo dejás simple en teoría. Como si te lees un libro. Solo que estás leyendo el libro de tu vida. Estás en la escuela de la vida, la enseñanza que te puso el profesor está difícil, pero tenés que tomar una acción para poder trascenderla. Y el último punto es no conformarse en consecuencia. Claro. Una mente que se conforma... Con menos, no conformarse con menos, aclararlo. Bien, o sea, no conformarse con menos. No conformarse con menos, literalmente. Una mente que se conforma no crece. Es más, decrece. Y si decreces, estás muriéndote.
Exacto, porque de hecho estamos programados incluso cada una de nuestras células al crecimiento. Cuando la célula no está en crecimiento es porque está en defensa. Entonces, cuando estamos en zona de confort, va a tender a deprimirse nuestro sistema, porque no le estamos dando nada nuevo. Entonces, ¿qué? No hay nada nuevo para hacer, hay que ahorrar energía, estamos en modo ahorro de energía, entonces, estamos en modo defensa, porque la energía es limitada. En crecimiento la energía es ilimitada y por eso nos expandimos. Solo una persona que tiene miedo se conforma. Y en consecuencia solo una persona conformista tiene miedo. Literalmente por un lado o por otro. Porque si no estarías en constante crecimiento tomando acciones incómodas que te hacen crecer. Y ojo, acá el punto de la incomodidad es importante. Porque no es lo mismo accionar para ponerte incómodo porque estabas cómodo que estar en la incomodidad y soportarla, como nosotros hicimos durante 3 días. Incómodo y de crecimiento, y literal salida de la zona de confort fue el tercer día cuando tomamos la decisión de irnos ese día que lo vimos tan claro. Pero lo otro, ya si lo aguantábamos un día más, era conformismo y era esa incomodidad que no nos hacía sentir bien. Porque algo que pasa es que la verdadera incomodidad que te hace crecer sí te genera como esa perturbación al ego, ¿no? Pero vos por dentro sabés que el resultado vale muchísimo más ese esfuerzo o ese sacrificio que tengas que hacer. En cambio, yo por ejemplo, los 3 días que estuve ahí, o los 2 días que seguí la rutina de lleno, estaba totalmente incómodo porque no me gustaba hacer eso, pero no me estaba haciendo crecer, no me estaba generando ninguna emoción positiva sumergirme a esa incomodidad, ¿no? Porque por ejemplo, voy a entrenar todos los días, es incómodo, pero salgo de ahí y me siento una bestia. Ahora, iba a hacer yoga, es incómodo, pero me sentía débil al salir. Entonces, es importante prestarnos muchísima atención con eso, porque es el sufrimiento consciente o el sufrimiento inconsciente. El inconsciente no te hace crecer y te mantiene en una posición de víctima. El sufrimiento consciente, cuando vos elegís conscientemente ponerte en incomodidad, te hace crecer 24/7 y justamente esa es nuestra rutina. Es incómoda, pero alineada con nuestro propósito. Por eso el punto que le tocábamos de claridad de propósito, dirección. Sin dirección, lo incómodo que estés no te va a servir para nada. Exacto. Y en el mismo flow te vas a acostumbrar. O sea, acá está genial el libro de Napoleon Hill, de Más astuto que el diablo, porque todos vamos a entrar en el ritmo hipnótico de la vida. O sea, todos vamos a tender a sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? De que puede ser, de hecho si no estás viendo, estás vivo, ¿no? Y nosotros estamos vivos. La cuestión está en qué porcentaje de todas esas cosas que haces en tu día es conscientemente, tienen un propósito claro y definido, y qué otras no. ¿Qué las estás haciendo porque es lo que se hace? Porque todo eso que es librado al azar va a hacer que tu energía baje. Todo lo que vos decidís y tenés un propósito claro, elevado, que te entusiasma, te va a llenar de vida. Y esto seguro lo has experimentado. Cuando haces algo por fuerza, a huevo, porque tenés que hacerlo, te baja la energía. Y es obvio que si tenés el claro ejemplo, un trabajo que no te gusta, que no es tu pasión, que no te enciende el alma, los fines de semana lo que quieras sea estar así, O tirado, desplazando. 24/7. Exacto. Evadiendo la realidad. Entonces, importantísimo, tomar en cuenta no solo esto que decimos por la configuración de pareja, sino también en uno mismo, porque eso va a hacer que también gestes una pareja mucho más elevada. Porque si yo no configurara mis hábitos conscientemente, obviamente que le estoy desaportando al equipo. Exacto. Si hablamos de un equipo de fútbol nomás, o sea, si hay uno del equipo que se está todo el tiempo drogando, no va a rendir lo mismo en la cancha. Si todo el tiempo está haciendo por fuerza, si está jugando al fútbol literalmente porque sus padres le dijeron que tenía que hacerlo, en vez de por vocación propia, no va a rendir igual. no. Entonces lo más amoroso que podemos hacer en un proceso para nosotros mismos, para nuestro entorno, es sernos respetados, respetarnos a nosotros, sernos conscientes, darnos verdad para poder dar verdad y aportar. Sí, y sobre todo
eso, o sea, creo que el tener en cuenta el último punto es sustancial, o sea, que sufran de forma consciente va a hacer que lo que hagan incómodo lo lleven a un siguiente nivel, y esa es la base, y que juntos se hablen para que vayan hacia el mismo lugar, ¿no? Es como que estemos en una canoa y yo remo, pero vos remás para el otro lado. O el 99% de las veces ni siquiera remás, ¿cierto? O por ejemplo, ponte que estoy con una manca, no puede remar, pero ni siquiera dice ninguna palabra positiva. No me da comida tampoco cuando estoy remando, por poner en términos ya de energía masculina y femenina. Por un lado, por el otro, va a haber un equilibrio, solo que traten de que ese equilibrio los lleve hacia un objetivo determinado, si no van a acabar en una isla totalmente a la deriva. Y a veces como no le damos tanto peso a eso, pero andar a la deriva y perderse en una isla hace que se sientan mal, que sientan mucho más miedo, que padezcan más enfermedades, que discutan mucho más, que se enojen más, que sientan más tristeza. O sea, andar a la deriva en la vida sin tener claro hacia dónde están yendo juntos, hace que esa relación tarde o temprano esté destinada al fracaso. Es más, ya es un fracaso cuando la relación está a la deriva. Nosotros estábamos fracasando al no hablar, al no tener claro qué hacíamos ahí juntos. Estábamos a la deriva en ese momento. Nos dimos cuenta y ahora, claro, nos unimos mucho más, ¿no? Pero es que si estamos remando los dos, si ninguno sabe por qué está remando, es lógico que nos sintamos en un momento descolocados, por lo menos si la mente piensa, ¿no? Porque ¿qué no piensa que entra en el ritmo hipnótico negativo? Es como que se conforma y lo único que hace es señalar a los otros de lo que deberían hacer, de cómo deberían pensar. Pero esa persona no está pensando. Adquirió pensamientos de otros negativos y se los creyó. O sea, acá el desafío es elevar nuestros pensamientos, elevar nuestra vibra, sacarnos de la zona de confort y empezar a adquirir pensamientos elevados hacia un fin determinado. Eso salva una relación y la lleva literalmente a un siguiente nivel. Literal, porque salva tu relación con Dios. Y con vos mismo en consecuencia. Y ahí es cuando, ok, se crea una mente maestra. Exacto. Y acá un punto importante antes de cerrar, porque yo creo que ya no tenemos que decir mucho más con esto. Sí, aparte nos cortaron el aire. Es que a veces caemos en el ego espiritual. ¿Ah? Esto es muy común. Y más si hace años que venís trabajando en vos mismo, donde más atención vas a tener que poner es en el ego espiritual. Porque el diablo es muy astuto. Y tenemos que ser más astutos que el diablo. ¿Qué quiero decir con esto? De que caemos muchas veces en el conformismo espiritual. Bueno, tenemos el propósito claro, nos contamos la verdad, tomamos acciones, pero no me resulta. Y me quedo ahí. Ese es el ego espiritual. Eso no es, verdad, el propósito. Porque para conectar con Dios tenemos que ser activos, proactivos. No, ay, ya no sé qué más. Listo, me quedo acá a esperar, sigo flotando. No. Ahí justamente es cuando entras a la deriva, porque otro, que esto que se dice el diablo, empieza a gestionarte por ti, que es también lo mismo, el ego en su parte inconsciente, todo lo que aprendiste, lo que decía Seba antes, de tus padres, de tus antepasados, de la cultura en la que estás. Entonces, ahí es donde terminas el fin de semana con el vasito de coca, drogándote o, no sé, simplemente comiendo de más, abultado, mirando la tele, así, descargándote con eso. Utilizando para ver TikToks y videos y ahí dejo un comentario así descargo porque tengo una vida de mierda. Se trata de hacernos responsables primero de nosotros. En consecuencia, cuando te haces responsable vos mismo, te permitís ver a la fuente, porque si te haces responsable te volvés agradecido. Si te volvés agradecido vas a poder agradecer más y te vas a empezar a dar cuenta de que es un regalo estar vivo, que es literalmente un regalo. El presente es un regalo, presente, regalo. Entonces naciste hoy, estás viendo esto hoy tenés este regalo, esa oportunidad de decir gracias Dios. Ni siquiera sabemos cómo nacimos, cómo estamos vivos ahora, pero estamos en este presente eterno, lo único que existe, entonces hay que honrarlo y de esa forma es que vas a poder honrar a la pareja. Si no honras tu vida, no vas a poder honrar absolutamente nada. Si vos no te pones incómodo, no vas a poder literalmente darle comodidad a otros, porque vas a ser un flojo que solo se va a quejar de su vida, un flojo o una floja que va a estar ahí señalando. Entonces, dejemos de señalar más para poder observar que cuando apuntamos hacia allá,
con un dedo, 3 nos quedan apuntando hacia nosotros. Si no se vio así. Te apunto a ti, ok, 3 me apuntan a mí. Ese es el tema acá. Entender que cuando señalas a otro te estás señalando a vos mismo. Y eso te va a hacer crecer. Amor, por mi finish, creo que cerramos lindo. El objetivo era compartirles la experiencia, las revelaciones que tuvimos. Y que se lleven eso, que se lleven el hecho de que una pareja visionaria como nosotros, que está creando este proyecto gigante, pasa por adversidades, pero sacamos la semilla equivalente para poder seguir creciendo y nos unimos más. Eso es lo que hemos hecho durante estos 4 años casi que llevamos juntos. Y lo que va a ser que si lo mantenemos como hábito, nuestra vida, nuestra relación, todo lo que hagamos, todos los proyectos que tengamos vayan a un siguiente nivel. Porque se trata de cada vez poner más responsabilidad, mucha más acción y dejar de procrastinar lo que sabes que te mereces. Y en consecuencia, que es básicamente lo mismo que estás diciendo, es poner amor donde antes poníamos miedo. Es unirnos a Dios y agradecerle al diablo por mostrarnos a Dios. Porque eso también, no te confundas, el diablo no es el malo. Vos sos el que te estás autocastigando y estás eligiendo tu pésimo destino. Pero tenés la misma posibilidad de elegirlo del otro. Solo que hay que poner un trabajo activo, no pasivo. Exacto. Gracias, amor. Hermoso. Esperemos que haya quedado grabado, no sabemos, pero ya se van a enterar y ya nos vamos a enterar. Así que, bueno, gracias por seguir compartiendo. Gracias a la inteligencia infinita por guiarnos, por ponernos todas estas pruebas. Y aquí estamos. Todo es perfecto. No hay forma de que no sea perfecto. Exacto. Te amo, amor. Te amo.